Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias al Consejo Ciudadano, muchas gracias a Podemos por habernos invitado a este Consejo Ciudadano, primero como espacio político nuevo y plural que nos estamos construyendo en Cataluña, como espacio político nuevo y plural que nos estamos construyendo en Cataluña con la voluntad de ser un espacio plenamente hermano, plenamente aliado con el espacio que representa en estos momentos Podemos. Y enormemente es un honor para nosotros, bueno, para mí en este caso, tampoco no hay nadie aquí detrás, es un honor para mí en este caso y en aquello que represento para nosotros poder estar en este momento en unos corazones claves de lo que ha sido una de las grandes historias extraordinarias de este país, que es este Consejo Ciudadano y que es Podemos. Poder estar aquí en unas herramientas claves de transformación en un momento clave, absolutamente clave de la transformación, porque yo creo que ya llevamos constatando, de hecho lo constatamos ya después del 26 de junio, pero lo que pasa es que esto ha tenido una larga trayectoria para ver cómo se concretaba al final, que estamos en un cambio de ciclo. Es decir, que estamos viviendo un fin de ciclo e inaugurando un nuevo ciclo que afecta tanto a España como a Cataluña. Es decir, hemos vivido, y yo creo que esto siempre lo deberemos reivindicar y siempre lo debemos recordar, porque a veces cuando cunde el desaliento olvidamos demasiado fácilmente la historia extraordinaria que todos nosotros hemos protagonizado. Hemos vivido una historia en la cual, desde las calles, desde las plazas, desde el 15M, fuimos capaces, todos nosotros y muchos más, muchos más de los que estamos aquí, de impugnar todo un sistema político, de impugnar toda una situación, de convertir aquella tragedia en una nueva lectura de la realidad, en nuevos proyectos y en transformación social y política. Y esa historia es absolutamente extraordinaria, sin duda. Yo aún recuerdo ese mayo de 2014 cuando surge Podemos y el bipartidismo aún no lo sabe, pero muera. Sonaron en esos días las campanas por el bipartidismo. Es decir, ese bipartidismo que en el 2009, en las elecciones del 2009, agrupaba más de un 80% del voto, que se dice pronto, más de un 80% del voto, en 2014, y gracias a lo que fue mover ficha y lo que fue Podemos, se quedó en un 49%. Y ahí empezó una historia para el sistema político español y empezó una historia para las clases, para las gentes de este país completamente diferente a la que habíamos vivido hasta entonces. Es decir, una historia que tendrá también una implosión brutal ese 24 de mayo de 2015, cuando los ayuntamientos del cambio llegan a las principales capitales del Estado. Y nos convertimos ya no solo en una propuesta electoral, ya no solo en la arma que irrumpe en el corazón de los sistemas políticos, sino también en una fuerza de gobierno en las principales capitales del Estado. Y toda esa fuerza irrumpió de una forma absolutamente maravillosa, absolutamente maravillosa. Yo no sé si os acordáis, porque hemos pasado, no han pasado tantos meses, pero a veces pasa el tiempo, se nos convierte en décadas, porque hay tanta intensidad, aunque a veces también vivimos en el Día de la Marmota, que eso también duele al final, pero no sé si recordáis la entrada que tuvimos en el Congreso de Diputados. Esa irrupción marca un cambio histórico, claramente histórico. Es decir, hemos protagonizado una historia extraordinaria, pero en esa historia extraordinaria llegamos muy lejos, pero no llegamos todo lo lejos que queríamos, porque somos audaces, porque creemos en la agencia, porque queremos asaltar los cielos, y en esa no llegamos a acumular todas las fuerzas. Yo creo que entre el 20 de diciembre y el 26J, ahí se jugó una partida en la cual pensábamos que efectivamente podíamos finalmente, no sé si asaltar, pero tocar el sol y los cielos, y no conseguimos todo aquello que queríamos. Y ahí tenemos que hacer una reflexión de fondo que tiene que ver cuando Ícaro intentaba escapar del laberinto donde se encontraba y se construía esas alas para llegar al sol. Estuvo a punto de llegar, pero justo en el momento se derretía la cera y se le caían las alas. En ese sentido, nosotros no podemos ser, tenemos que ser Ícaro en el sentido de intentar atrapar al sol, pero no podemos ser Ícaro en el sentido que dejemos que nuestras alas se derritan. No por nada, o sea, podríamos caer en la frustración, pero si nosotros caemos en la frustración, no caemos solo nosotros y nosotras. Caen 5 millones de votos con nosotros. Si nosotros caemos en la frustración, no caemos solo nosotras y nosotras.
cae la gran esperanza de transformación de este país. Por tanto, eso implica que sí o sí no podemos caer. Eso implica que sí o sí debemos mirar hacia adelante. Eso implica que sí o sí debemos asumir que nuestra responsabilidad es absolutamente enorme, que va mucho más allá de esta sala, que va mucho más allá de todos nosotros. Y ante ello también, más allá de los análisis concretos, yo no voy a entrar demasiado en ellos, sí hacer dos constataciones que creo que son relevantes. La primera es que si la historia que hemos protagonizado es absolutamente extraordinaria, no hay ningún caso en la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial donde nuevas fuerzas políticas, con toda esa pluralidad, de un solo golpe, construyan un gobierno alternativo. Como tampoco lo hay de que nuevas fuerzas políticas protagonicen la historia que hemos protagonizado nosotros. Es decir, que de un solo salto se transforme radicalmente el sistema político, no tenemos casos. Tampoco tenemos casos que desde un solo salto se llegue a la fuerza que hemos llegado todos nosotros. Por tanto, constatar primero esto. Constatar también otra realidad. El papel del PSOE durante estos meses, desde el 26J hasta el día de hoy, ha expresado las contradicciones del régimen. El PSOE expresaba como nadie las contradicciones del régimen, probablemente porque el PSOE, como se ha dicho antes, ha sido el gran partido de construcción y articulación de este país desde la transición hasta el día de hoy. Y en ese sentido el PSOE expresaba en qué medida apostaba por abrazar las nuevas fuerzas del cambio, para sobrevivir las nuevas generaciones políticas, los nuevos liderazgos del PSOE en un nuevo contexto, o hasta qué punto abrazaba el conjunto de intereses que implicaban la supervivencia del régimen tal como lo hemos conocido. Y en esta situación, lo que es una tragedia, porque lo es decir, que tengamos que aguantar 1, 2, yo no creo que más, años de gobierno del PP, tengo grandes esperanzas que esto va a ser corto. Lo que es una tragedia, en realidad, lo hemos visto como farsa. Es decir, lo que hemos vivido estos últimos días ha sido claramente, Marx decía eso de que la historia nunca se repite dos veces. Bueno, que sí, que Hegel decía que la historia siempre se repite dos veces, perdonad, pero que se olvidaba de decir que la primera era como tragedia y la segunda era como tragicomedia. Yo en el caso del PSOE ya no me atrevería a decir ni tragicomedia, es decir, lo que hemos vivido ha sido claramente un espectáculo lamentable de lucha de facciones que tiene una explicación más general, pero que en todo caso, para lo que atañe a nosotros, significa que entramos en un nuevo ciclo, claramente. En este nuevo ciclo, tal como se ha acabado, como va a acabar pronto esta situación, se nos abre el espacio político de una forma absolutamente enorme. Y eso también lo tenemos que tener claro. Es decir, es una situación en la cual el Partido Socialista Obrero Español, por mucho que lo diga, no es la alternativa al Partido Popular, ya no es la alternativa al Partido Popular, porque va a acabar votando una abstención para dar al gobierno al Partido Popular. Es un ciclo en el cual aquellos que nosotros decíamos que eran la muleta del bipartidismo, y lo han demostrado como nadie, o sea, yo no creo, el caso de Ciudadanos es uno de los casos más espectaculares de la historia de este país, o sea, yo no sé por qué no pactaba con nosotros, y al final solo de cada pactar con nosotros, no, o sea, pues yo creo que es el partido de la regeneración, el partido de yo pacto con quien sea para que todo siga igual, claramente, y Ciudadanos, su mensaje de regeneración, si alguna vez tuvo credibilidad, acabará votando sí a Mariano Rajoy. Es decir, yo creo que esto ya no es falta de credibilidad, es sencillamente, no sé ni cómo expresarlo, ¿no? El papel paripatético de Ciudadanos en la situación política actual. Lo cual, evidentemente, devuelve de nuevo el tema de la responsabilidad, pero también para nosotros, pero devuelve de nuevo la visualización de que somos la única alternativa, que debemos ser, y yo en eso estoy, debemos construir un gran antagonismo, pero ese gran antagonismo interpela a sectores muy, muy, muy amplios en ese sentido. Y en este nuevo espacio también tenemos que analizar que hemos vivido una situación, a mi parecer, extremadamente politicista. Es decir, nosotros vivimos un ciclo muy intenso de lucha en las calles, de lucha en las plazas, y ese ciclo enormemente intenso en ese sentido, yo creo que lo podemos recordar todas y todas, de hecho atraviesa nuestras biografías, o sea, claramente, ese ciclo es muy intenso, se convirtió de golpe en un ciclo enormemente intenso electoral. O
O sea, hemos vivido elecciones como nadie. Yo creo que, bueno, y si, bueno, hemos hecho dos, ya solo las generales, pero hemos vivido elecciones como nadie. En ese ciclo nosotros, en realidad, lo que nos decíamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, lo que decíamos a nuestras compañeras y compañeras, lo que decíamos a todos aquellos que habían protagonizado las luchas culturales, las luchas sociales y las luchas políticas, era: debemos concentrar todas las fuerzas posibles para dar el golpe. Y yo creo que eso pasó. Pasó efectivamente en nuestras propias construcciones políticas, pero pasó también efectivamente en todos aquellos que nos han acompañado. Y ahora, aquello que pedimos, aquella concentración de fuerzas que se concentró al entorno de ese gran combate electoral, debe ser devuelto. Es decir, porque los ciclos son políticos, politicistas, y hay ciclos sociales. Y yo creo que viviremos nuevos ciclos sociales. Somos una fuerza, somos unas fuerzas, en Comú Podemos, todas las fuerzas, todas las confluencias, somos unas fuerzas que tenemos representación institucional y tenemos poder institucional. Representación institucional y poder institucional. Que debemos construir alternativas desde esa representación institucional y ese poder institucional. Debemos ser también la brecha por la cual entre la posibilidad del cambio protagonizado desde la calle. También debemos ser eso. Debemos ser a la hora unas fuerzas políticas que tengamos claro que estamos al servicio de un cambio más amplio, que somos una herramienta para un cambio más amplio que se da y se dará efectivamente en las instituciones y que se dará efectivamente en 1000 y 1 millón de lugares más, porque solo así efectivamente tendremos un cambio. Y esto implica para nosotros, en el caso de Cataluña, pero creo que es un caso compartido como tantas otras cosas compartidos, que en un cambio de ciclo abrimos un gran debate estratégico que evidentemente, como todo gran debate estratégico, también es un debate organizativo, en ese sentido. Un debate estratégico que más allá de lo político debemos poder ver que representamos, que a veces en los combates electorales, y es normal que sea así, se nos olvida, representamos unas fuerzas políticas que en realidad afrontan los grandes retos, ya no políticos, ya no electorales, sino los grandes retos históricos que atraviesan esta península ibérica nuestra. Esto es el caso clarísimo en el caso de la plurinacionalidad. Somos unas fuerzas políticas que sabemos que se puede ganar unas elecciones y perder un país. El Partido Popular efectivamente gana elecciones. Hace mucho tiempo que ha perdido el país. Mucho, mucho tiempo. Y de ahí las grandes tensiones políticas que hemos vivido. Y nosotros pretendemos, evidentemente, ganar las elecciones. Y pretendemos, evidentemente, gobernar. Pero pretendemos, sobre todo, ganar un país. Y en ese sentido, estos retos tienen que ir mucho más allá. Tenemos que plantearnos los grandes debates tácticos, estratégicos, pero también los históricos. Porque cuando nos planteamos los debates históricos, nuestra lente aumenta. Sabemos entonces que más allá de que en ese comité federal se expresase las contradicciones de un régimen, se expresaba también la vacuidad del proyecto socialista a nivel europeo. Es decir, que al final lo que había ahí, finalmente, es una gran crisis de proyecto. Una gran crisis de proyecto a la cual nosotros debemos saber responder. Porque nosotros interpelamos finalmente a dos almas, que eran las mismas almas del 15M, que son las mismas almas que han atravesado nuestras historias. Interpelamos a una alma que quiere recuperar el pacto social, que quiere recuperar los derechos sociales, que quiere un país que sea digno para vivir. Interpelamos y también somos la alma que sabe que construir el futuro va más allá de intentar regresar al pasado. Es decir, el alma que sabe que nosotros debemos aplicar políticas keynesianas, pero que sabe también que esas políticas tienen límites y que, por tanto, tenemos que avanzar en alternativas que vayan más allá. Que nosotros vamos a intentar construir gobiernos, pero que hay una crisis evidente de modelo económico, de modelo ecológico, que evidentemente se actúa sobre él con políticas públicas, pero también con mucho, mucho, mucho más. Y en ese sentido, ese gran debate debe tener esas dos almas presentes,
porque representan dos aspiraciones de la ciudadanía y que no pueden ser, nunca pueden ser contradictorias, que debemos actuar para que esas dos almas, ese 15M que decía no nos representan, y cuando decían no nos representan decían dos cosas. Decían, los políticos actuales no nos representan o el sistema político actual ya no nos puede representar. Son dos expresiones de una crisis de régimen que también es crisis de sistema. No podemos hacer que esas dos almas sean contradictorias porque las dos llevan razón y debemos construir para las dos, siempre pensando para las dos. En sentido, no olvidando jamás ninguna de las dos porque las grandes respuestas a las crisis, la crisis civilizatoria que estamos viviendo está precisamente en la intersección de esas dos almas. Debemos poder definir también en ese debate estratégico cuál es el bloque histórico, cuáles son las alianzas sociales, dónde está la potencia y la fuerza que nos permitirá realmente transformar, no solo gobernando, sino mucho más allá de gobernar. Y debemos poder plantear cómo se construye la hegemonía. Es decir, qué papel juegan estas organizaciones efectivamente en la construcción de una nueva hegemonía política. Porque solo entonces realizaremos un sueño, que para mí es un sueño que creo que es compartido, también es motivo de discusión, que es el sueño de que los espacios políticos que construyamos se conviertan ya no en el príncipe de Maquiavelo, sino en el príncipe de Gramsci. Es decir, ese espacio político orgánico con la sociedad, ese espacio político que es capaz de ser espacio institucional, espacio de gobierno, pero que es capaz de estar en el corazón de una transformación de los sentidos comunes, de las alternativas y de las hegemonías en nuestros países. Y en ese sentido afrontamos el debate de la construcción de un nuevo espacio político en Cataluña. Una construcción que queremos hacerlo como construcción programática, como construcción de cómo se gana un país para después ganar un gobierno, no solo de cómo podemos ganar un gobierno. Es decir, una construcción que construya su propia construcción como espacio, se construya construyendo alternativas concretas y por concretas globales, en ese sentido. Una construcción que a la vez acepte plenamente que solo somos fuertes, porque en el caso de Cataluña venimos de tradiciones de sujetos políticos diversos, que solo somos fuertes cuando somos diversos. Que nos hacemos débiles cuando nos quieren homogéneos. Un espacio político que nos pueda multiplicar nuestras fuerzas y atraer a todos aquellos que aún necesitamos. Un espacio político que pueda ganar unas elecciones en Cataluña, pero sobre todo que pueda construir un nuevo país en Cataluña. Es cierto, y te lo decía Pablo, que en Cataluña hay una correlación de fuerzas, una correlación de fuerzas tectónicas de ciudadanía que es un poco diferente a la española. Y siendo cierto eso, también lo es que a pesar de que en Cataluña hay una mayoría para transformar la realidad, una mayoría para el cambio, en estos momentos en Cataluña hay un gobierno que no tiene ningún rubor en evitar que haya un debate sobre fiscalidad progresiva. En estos momentos en Cataluña hay un gobierno que no tiene ningún rubor, absolutamente ninguno, mientras algunos de esos representantes del gobierno vienen al Congreso de los Diputados a decir que el señor Fernández Díaz es lo peor de lo peor, cosa que comparto plenamente, ahí no hay ninguna diferencia, no tiene ningún rubor en seguir financiando con recursos públicos escuelas del mismo orden religioso de ese ministro del Interior, ningún rubor. No tienen ningún rubor en impedir que una ILP popular de una nueva educación para el país no pueda ser ni discutida en el Parlamento. En Cataluña hay una mayoría, efectivamente, para construir un nuevo país, pero debemos construir los instrumentos que activen, efectivamente, esa mayoría para construir un nuevo país. Para nosotros, la mejor Cataluña es aquella Cataluña de Salvador Seguí, prácticamente, seguramente muchos no lo conocéis, del Noi del Sucre, uno de los grandes sindicalistas de Cataluña y España, que en 1919, a partir de una huelga asombrosa que se protagonizó en Barcelona, consiguieron las
las 8 horas de jornada laboral no solo para esa huelga, no solo para Barcelona, no solo para Cataluña, sino para todo el Estado, para todos los pueblos hermanos del Estado. Para nosotros la mejor Cataluña es aquella Cataluña que sale al balcón y proclama una república que ayuda al cambio y a la proclamación también de la república en todo el Estado. Es esa Cataluña que construye un antifranquismo de una intensidad enorme para ayudar también al cambio en todo el Estado. Es también aquella Cataluña que cuando en Madrid salía un cartel en el 15M que era, ¿cómo era? Si en Barcelona no tienen miedo, a Madrid no tienen por. Es esa Cataluña que se construye ella misma, pero que sabe que solo es libre si sus hermanos y hermanas son libres, que solo es libre si luchamos conjuntamente para la libertad de todos. Ese espacio político pretende representar esa Cataluña, una Cataluña que quiere una alianza fraternal, un espacio político que quiere una alianza fraternal efectivamente con lo que representa a Podemos, un espacio político o una Cataluña que sabe que lucha por la igualdad porque sabe que todos los pueblos son iguales, que lucha por la libertad de todos aquellos como nosotros que no nos doblegamos, que lucha por la fraternidad de todos aquellos que sabemos finalmente que albergamos todos nosotros, vengamos de la nación que vengamos, un mundo nuevo en nuestros corazones. Muchas gracias.